traducción electrónica hecha en Yahoo. Es decir, uno pone el texto y en Internet traducen y sale algo. Sale algo que efectivamente a veces traduce palabras, pero a veces distorsiona totalmente el mensaje. Me imagino que muchos de los que están viendo este programa alguna vez han hecho esto, porque a veces resulta más o menos útil, pero... ¿Cómo, padre? Usted está diciendo que ellos tomaron el texto en italiano, Sí. lo pusieron en uno de esos cuadraditos que aparecen en los buscadores para hacer traducciones automáticas, En Yahoo. y cuando estas traducciones automáticas, que en este caso era un texto complicadísimo, Con derecho especificación, canónico, con temas de derecho canónico, salió un resultado y eso es lo que se presentó como la versión en inglés. Y Pregunta, ¿quién hizo eso, padre? eso lo hizo, y eso es interesante también, lo hizo un sacerdote de Milwaukee, no de Milwaukee, de la otra diócesis, que en la misma carta, y esto estaba obviamente al alcance de cualquiera, le dice a su obispo: he hecho una traducción electrónica que no alcanza a traducir bien todas las peculiaridades del derecho canónico, pero que al menos a nosotros, que no entendemos italiano, nos da una idea de lo que sucedió. Es decir, el documento oficial pone de una manera explícita que la traducción es imperfecta. O sea, hay una carta accesible Para que todo el dice: mundo. esta traducción es una traducción mala porque la he hecho electrónicamente. Así es. Y nos da una idea general. Así es. Uno se pregunta, ¿un periodismo serio tomaría una carta así, un documento así, explícitamente mal traducido, como la fuente principal para una acusación de tal gravedad? Y la respuesta ¿Contra el Papa? evidente, contra el Papa, la respuesta evidente es no. Ese es un primer problema serio. Ahora, relacionado con ese otro problema que quizás es más serio aún y que nos muestra algo que el padre Pedro decía: ¿qué está detrás de esto? ¿Qué mueve a tanta gente? Y es que los que han proporcionado estas actas son dos señores, dos abogados norteamericanos que se dedican a buscar por todos lados casos de este tipo. Dos abogados, Jeff Anderson y Mike Flanagan, que son los abogados más famosos, más conocidos en Estados Unidos, sobre juicios contra la Iglesia. ¿Es eso casual? Dos abogados que han declarado que ya llevan ganando más de 60 millones de dólares en juicios contra la Iglesia y que han hecho explícito a gente, uno lo puede encontrar en Internet, que a eso se van a dedicar y que más aún le van a quieren hacer un juicio al Vaticano, al Estado del Vaticano. Pero un momentito, padre, pero sobre este tema específico quisiera un comentario suyo, padre, como nota al pie de estas revelaciones, porque fue usted el primero en traer a colación cuando estábamos conversando cómo existe un interés económico que tiene aparentemente poco que ver con el interés real de hacer justicia a las posibles víctimas de las cosas que la Iglesia puede eventualmente haber hecho mal. El Santo Padre, Juan Benedicto XVI, tiene un salmo que le gusta mucho, es el Salmo 27, versículo 1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Refugio de mi vida es el Señor, ¿quién me hará temblar? Y desde el principio él decía, le pido al Señor fuerza, valentía, para enfrentar a los lobos que van a venir detrás de mí. Y es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos. El New York Times, desafortunadamente, yo creo que para buscar más dinero y en colaboración con estos abogados, que lo que le interesa es hacer dinero a costilla de todos nosotros, que somos los que damos en ofrenda el dinero de la Iglesia para que se hagan obras de evangelización y obras de caridad, etcétera, pues ha encontrado un medio lucrativo para llenar sus bolsillos. A mí lo que me preocupa, desafortunadamente, las víctimas no se han realmente rehabilitado como se pudieran haber rehabilitado, no se ha ayudado a las víctimas para que ellos tengan el apoyo psicológico que necesitan, el apoyo espiritual, y lo que se habla es todo de dinero. Yo creo que desafortunadamente en este caso la intención de lastimar al Papa, de nuevo, es lastimar la cabeza de la Iglesia, visible, el vicario de Cristo. Yo me pregunto con qué poder moral, con qué fuerza moral, estos abogados que lo que quieren es meterse dinero en el bolsillo, pueden acusar a un hombre que tiene una conducta intachable, que tiene una moral intachable. Fue el escogido por su santidad Juan Pablo II para ser su más cercano consejero. Y ha sido un hombre que realmente pues
ha tenido una trayectoria intachable en todo el sentido de la palabra. ¿Con qué autoridad moral estos dos abogados pueden decir, como decía Pepe, ¿verdad? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Es decir, usted se equivocó en esto y por lo tanto tiene que pagar X millones de dólares. Y no solamente eso, tiene que ser depuesto de su servicio, porque al fin y al cabo usted no sirve para dirigir la iglesia. Yo me pregunto, no solamente por qué el New York Times ha permitido esto. Yo creo, sí, desafortunadamente se ha dejado llevar por la influencia del dinero y se ha convertido en prensa amarilla, es decir, en una prensa sensacionalista. Y por otra parte, desafortunadamente, Alejandro, yo creo que el que siembra cizañas, en alguna forma, la cizaña se queda. Y no solamente en círculos no católicos, pero también en círculos católicos. Como que nos preguntamos, ¿será cierto que el Papa es incapaz de dirigir la iglesia? ¿Será posible que el Papa cometió este error garrafal de no decirle a este sacerdote, usted queda pues afuera de las filas de los ministros que sirven a la iglesia? Tenemos que entender también, padre, si no me equivoco, que hasta no hace muchos años atrás tenía que haber un juicio al sacerdote que supuestamente se le acusaba de pedofilia o de cualquier otro tipo de crimen. Y ese juicio solamente podía durar meses y hasta años. Es igual, por ejemplo, que un médico que se le acuse de cualquier tipo de violación de ética médica, pues tiene que ir a juicio. Y usualmente esos juicios son, pues, largos. O un criminal. O un criminal. Capturado infraganti, ¿no? El Papa Benedicto XVI no hizo lo que había que hacer para que esos juicios no tuvieran que tener lugar y el obispo de la diócesis determinada pudiera decir, bueno, pues este sacerdote ya no tiene facultades para ejercer, para servir como sacerdote y por lo tanto hasta que se averigüe la situación pues no puede servir. Esto fue el Papa Benedicto XVI quien lo hizo y cuando era cardenal Ratzinger. Entonces, ¿cómo se puede decir que el Papa realmente está encubriendo y está tratando de hacerse de la vista gorda para que los sacerdotes que son criminales sigan haciendo sus crímenes, cuando realmente él ha estado en la vanguardia tratando de defender no solamente los derechos de las víctimas, pero también de establecer ciertos parámetros para que esto no ocurra más? Padre, quisiera regresar con usted porque tiene datos muy importantes, además quiero preguntarle sobre los otros casos que involucran, pero quería saber, Pepito, ¿tú qué piensas de que tú colaboras con la iglesia? Te estoy haciendo una pregunta comprometedora, pero en la parroquia tú colaboras con tu parroquia, ¿no? Seguro que sí. ¿Y qué te parece que tu platita vaya donde el abogado Anderson a llenar sus cofres? Cuando yo doy mi aportación a mi iglesia, lo hago a mi iglesia. No lo hago con el fin de que mi dinero vaya para este o para esto o para esto de más allá. Yo contribuyo para mi iglesia. Desgraciadamente, y ya lo ha apuntado el padre Pedro, esto, por toda esta caterva de lobos que están atrás de todo esto, ha mermado, ha llevado dinero de la iglesia. Pero no es culpa de nosotros. Nosotros damos, y si ese dinero después ha tenido que ir a parar a manos de todos estos, porque no solamente, padre, y usted lo va a aclarar, no solamente son estos abogados, hay muchas más corporaciones atrás de todo esto, que el fin son fines de lucro. Atrás de esto están las feministas, atrás de esto están los fármacos, están todas las compañías que están en favor del aborto, es destruir la iglesia. Y una forma que han encontrado es precisamente, por medio de causas legales, drenar a la iglesia. Yo voy a seguir apoyando a mi iglesia, Alejandro. Yo no creo que puedo caer en una actitud de decir, no, pues mira, como le está costando millones a mi iglesia, yo ya no doy más. Sería aumentar más el problema de la iglesia. Yo creo que tenemos que seguir siendo generosos y orar mucho para que esto pueda pararse de una vez por todas. Efectivamente, quiero regresar, padre, a esto porque te he cortado en la mitad. Efectivamente, esto del New York Times, el super periódico que por lo demás ha sido reproducido en los medios, los que ustedes han estado leyendo en español, hermanas y hermanos, en los distintos medios de sus países, es parte de esa superinformación supuestamente imposible de dudar del New York Times. Por lo pronto, el padre ya está demostrando, número uno, la fuente es un abogado que es un pirata de tal naturaleza que Barbarroja sonrojaría pues y se iría corriendo de vergüenza, ¿no? En segundo lugar, que además resulta que
se han basado en una traducción donde posiblemente, no posiblemente, los términos del Código de Derecho Canónico se han esfumado y significan cualquier cosa, ¿no? Pero tienes algunas cosas más, me comentaba fuera de cámara. Sí, sí. Mire, y para terminar lo de los abogados, un dato para que sea totalmente evidente que esto no es casual, es que el día que se publicó el artículo, en marzo, ese día estos dos abogados lanzaron una conferencia de prensa con las fotos del padre Murphy. O sea, esto es totalmente intencional y ya hemos dicho claramente cuál es la causa. Ahora, hay otro problema con este artículo.